Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el país y el continente, pasa mi vida estúpidamente, mientras estoy en la puerta de un bar, viendo a Buenos Aires pasar y pasar. Juan Manuel, buenas noches. Muchas gracias. Yo le cuento que hoy le voy a traer a este café al hijo de Celia y Raúl Garré, gran dirigente peronista. Fue presidente del Club del 45, hermano de Nilda Garré, marido de Patricia Chacón, mi amiga, y el papá de Malena, de Julieta y de Junior. Raúl Alberto Garré, un gusto estar acá y bienvenido al café. Un gusto estar nuevamente después de un largo tiempo que ya no volvía y a sentirme como en casa, como siento acá siempre. La verdad que has pasado unas semanitas movedizas, ¿no? La verdad que ha sido una semana difícil, sobre todo porque yo creo que uno de los problemas básicos que he sentido esta semana es que después de 40 o más de 40 años de militancia en la causa justicialista, producto un poco de la ventilación de los hechos en los medios, intentando calmar la ansiedad del público en general, pareciera que yo fui el creador de un decreto cuyo fin pareciera que fuera dejara sin una parte importante y significativa del sueldo, con quitas se hablaba del 40, del 50% al personal más postergado de las fuerzas de seguridad. Y además era el personal más postergado, de eso sí. Evidentemente, las quitas que pudieran existir no eran casualmente para el personal más postergado, y además, obviamente, crear una situación de zozobra donde prácticamente se rompió la cadena de mandos y donde obviamente poníamos a la Presidenta de la República en una situación de mucho conflicto de gobernabilidad durante una semana. La verdad, pareciera que esta hubiera sido la solución que se buscó y la verdad que era absolutamente distinta el objetivo y cómo fue pergeñado, digamos, este proyecto de decreto que fue trabajado durante más de un año. Contame una cosa, Raúl, a ver, ¿qué es lo que quisieron solucionar y qué es lo que se complicó? Si me disculpa, para entender la génesis del problema hay que arrancar desde el origen, de dónde surge el problema y cuál es la razón de existir. Las Fuerzas Armadas las Fuerzas de Seguridad tienen un sistema de enganche, digamos, que liga su destino y su futuro en la constitución de su salario al destino que tiene el salario de las Fuerzas Están Armadas. enganchados a los generales, a los almirantes, a los brigadieres, correcto. Además de eso, digamos, por un decreto ley de las postrimerías del proceso, tienen un régimen de retiro donde los retirados, tanto de las Fuerzas Armadas como la de Seguridad, cobran el 100% del sueldo del personal en actividad. Esto, en general, las Fuerzas Armadas y la de Seguridad lo viven como una reivindicación histórica, obviamente importante. Más que el 82%. Que es mucho más que el 82%. Pero hablemos del problema. Había un retraso salarial, porque eso existe, pero del año 93, vos me contaste, estaban congelados los salarios. Desde el año 93 se creó, en la época del año 93, se crearon suplementos no remunerativos para suplementar el salario de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad. Esos suplementos, que eran 4 suplementos, vivienda, textos, etcétera, constituían una parte importante del salario. Desde el 93 hasta el 2005 se congelaron los sueldos de las Fuerzas Armadas y no recibieron aumento ninguno, de las Fuerzas Armadas y de la de Seguridad. En el año 2005, durante la presidencia de... O sea que del 93 al 2005 nadie se había abocado a la cuestión salarial de las Fuerzas Armadas. 12 años con
O sea, fue Néstor Kirchner, en el gobierno de Néstor Kirchner, que se aboca al tema este. Néstor por primera vez retoma el tema y les empieza a aplicar a los sueldos de las Fuerzas Armadas la pauta salarial que tiene el sector público en su conjunto y empieza a recuperar, digamos, el ingreso salarial de las Fuerzas Armadas. Obviamente Néstor, en ese momento y en esa circunstancia histórica, privilegió poder cumplir con la pauta salarial y los aumentos se fueron otorgando a través de suplementos no retributivos, que digamos el incremento se hiciera por y al personal activo más que al pasivo. Y esto repercutía en los ingresos de bolsillo del personal activo y no del personal pasivo. Porque obviamente tenía que elegir, supongo en ese momento Kirchner, entre privilegiar cómo resolver la situación de un país que había encontrado con una deuda externa impresionante, con una situación de desocupación muy elevada, o resolver mantener un sistema salarial de cuasi privilegio que tenía obviamente a las Fuerzas Armadas y Seguridad como protagonistas y en un número realmente significativo. Ustedes no se puede tener en cuenta que entre Fuerzas Armadas y Seguridad estamos en una nómina del orden de los 100.000 y obviamente retirados, digamos, una nómina que con eso en total integran como 350.000 personas. Por lo cual, entonces, cualquier repercusión desde el punto de vista presupuestario era muy significativa. Usted lo que quisieron era ahora blanquear a partir de un fallo de la Corte, ¿no? O sea, no remunerativo. Salieron algunos fallos de la Corte que dieron sustento. Hubo una cantidad, una andanada de fallos judiciales. En el caso cuando nosotros estábamos en defensa, por eso digo, no hay ninguna improvisación en esto, porque yo personalmente era jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, presidí una comisión donde logró que en defensa estos fenómenos de judicialización no se generalizaran, porque si la reivindicación lógica y de alguna forma justificada y legítima de los actores en los juicios era blanquear su salario, la consecuencia directa del blanqueo salarial, digamos, es decir, pasar los suplementos a sumas retributivas, se transformaba en una situación donde, desde el punto de vista del salario de bolsillo, el ingreso era menor. Porque tenían que pagar cargas sociales. Retenciones sociales, impuestos a las ganancias, etc. Entonces, eso generó que nosotros, integrando una comisión y conduciendo la estrategia desde el Estado frente a, obviamente, la andanada judicial, pudimos frenar y desalentar un poco la existencia de estos juicios. De estos amparos judiciales. De estos amparos. Pero un gran porcentaje todavía de las fuerzas seguían cobrando por juicios. Estaban en el caso de las Fuerzas Armadas no más del 20%. En el caso de las Fuerzas de Seguridad, evidentemente ahí hubo una proliferación más alta. Priorizó un poco el autogobierno de las fuerzas en este tema y ahí se armó una situación, digamos, un caldo complicado, porque tenés de un lado abogados, jueces, evidentemente, que con situaciones muy insólitas. Pensá que casi el 50% de las medidas cautelares de la Gendarmería provienen de un juzgado de la ciudad de Santo Tomé, de la provincia de Corrientes. Es una localidad que tiene 13.000 habitantes y promovió 12.000 amparos, por lo cual es obviamente entonces hasta harto sospechoso. Escúchame, Raúl, ustedes se abocan a resolver este tema. A resolver, que se termine la judicialización y se blanqueen los adicionales no remunerativos. Pero un elemento fundamental, lo que generaba estos amparos es que había una potenciación de los resultados que generaban los amparos realmente importante. Calculá que la pauta salarial del sector público en general, desde el año 2005 al 2009, fue 140% de aumento para el sector público. Con el sistema de cálculo inducido por las autoridades de la fuerza y rescatando con una interpretación muy subjetiva de los fallos Boresco y Salas, que eran los que había dictado la Corte Suprema hasta ese momento, el aumento salarial promedio, por ejemplo, en el caso de la Gendarmería, era 800% de aumento, y en el caso de la Prefectura, o sea, 8 veces 500. más que lo que había crecido el salario. Entonces, eso generaba que en un mismo grado hubiera distorsiones salariales impresionantes. Por supuesto, había comandantes que cobraban 100.000, 80.000, 70 y pico de mil pesos de sueldo, y en los grados bajos inclusive había una distorsión salarial muy grande. Es decir, una diferencia, digamos, que había que ordenar. No podía ser que hubiera en grados como gendarme o cabo, yo qué sé, 6, 7 mil pesos de diferencia entre uno y otro.
era inconducible y donde había un grado inferior que ganaba cantidad de casos mucho más a los grados superiores. Ahora mismo, Raúl, y una pregunta. Una cosa que se dio a la luz después de este conflicto era que los que liquidaban los salarios eran los mandos superiores. O sea, los principales perjudicados por la medida que tomaron con el decreto eran los encargados de liquidar los salarios de toda la fuerza. Eran los que tenían mejor posición, inclusive procesal. Te diría que el 100% de los mandos superiores de la fuerza ya tenían no medidas cautelares, tenían sentencia firme, claro. Y era obviamente... Y ellos eran los encargados de liquidar los salarios con el ajuste que estaban planteando desde el gobierno. No, ellos liquidaban salarios de acuerdo a las pautas de los fallos Boresco, con la interpretación que yo hacía que potenciaba exorbitantemente el resultado de estos salarios. Entonces las medidas cautelares llevaban el salario, que de buena fe obviamente la gente que lo percibía era un instrumento. Durante muchos años ese proceso de judicialización generó que era casi el mecanismo normal y natural de percibir sus salarios, y obviamente era trasladar la capacidad de dictar la política salarial del sector público a la justicia. ¿Y por qué se produce este conflicto? O sea, cuando liquidan los salarios, ¿por qué a los mandos inferiores, que incluso no estaban judicializados, les pasa este recorte que ellos denunciaron en su protesta? Porque la percepción que tenía, de buena fe creo, obviamente, digamos, como se había normalizado durante los últimos años, habían percibido las medidas cautelares como naturales, por más que fueran exorbitantes. La gente que estaba judicializada, que obviamente estamos hablando del 70% de la masa de gente judicializada en el caso de la Gendarmería y el 59% en el caso de la Prefectura, obviamente percibía dentro de su salario un elemento muy significativo que eran las medidas cautelares. Esto que intentó ser un ordenamiento de esa medida, y que además todas esas medidas cautelares por el fallo Zanotti que dictó en abril de este año la Corte Suprema, automáticamente todas esas medidas cautelares estaban caídas. Lo que teníamos es un desdén manifiesto por parte de las autoridades y de las conducciones de las fuerzas para aplicar la vigencia de Zanotti, porque esa había sido la instrucción inclusive de la Procuración, y con eso obviamente este decreto que pergeñamos para normalizar, para ordenar y para mejorar el salario administrativo general de las fuerzas, debería haber sido el decreto salvador, no el decreto extirpador, llamémosle. Y eso no se produjo porque hubo una decisión de postergar. Hay medidas cautelares que en el mes de diciembre se dictaron en caso de 6.000 fallos judiciales y estuvieron cajoneando los expedientes para no pedir judicialmente la desactivación y la caída de las medidas cautelares. Evidentemente esto es lo que llevó a la decisión de la presidenta, que le instruyó a la ministra, de intervenir la dirección de jurídicos, en este caso la Gendarmería, y obviamente similar situación se hará en el caso de la Prefectura, para ordenar y para retomar la capacidad y la conducción de liquidación de los saberes, porque evidentemente la experiencia indicaba que teníamos el zorro en el gallinero y obviamente defendiendo en el mismo lado, digamos, no había nadie quien defendiera los intereses y los recursos del Estado, y en el mismo lado estaba los responsables de las dos áreas defendiendo la situación en connivencia, obviamente, en este caso con los jueces, abogados corruptos, jueces cómplices de la situación, y bueno, y aplicando un mecanismo que de no resolverse, obviamente estamos empujando para adelante una olla a presión que obviamente tenía que apuntar a resolverse. Le pusimos el pecho a la situación, tal es así que obviamente la conferencia de prensa del otro día que dieron el jefe de gabinete y el ministro de Economía convalidaron la vigencia y la razonabilidad del decreto como mecanismo de solucionar el problema. El problema ya estaba con el dictado del fallo Zanotti, donde obviamente todas estas medidas cautelares. Lo que ninguno de los salarios administrativos de los no judicializados, el decreto mejoraba notablemente, en algunos casos con aumentos del 30 y del 40%. Los únicos que podían sufrir alguna quita en el salario son los que estaban percibiendo una cautelar que estaba obviamente sobredimensionada, y que obviamente desde la percepción continua durante los últimos 3 años obviamente había pasado a ser en la percepción de los que lo cobraban, digamos, una parte integrante de su salario, y no era más que una medida cautelar preventiva hasta que hubiera una resolución definitiva. Raúl, la verdad que me encantó que pudieras explicar desde dónde partiste y a dónde estamos. Quiero decirte que
me gustaría que seas parte más activa de este café, Las Palabras, y que sigamos conversando, porque vos, si algo puedo decir, es que sos un militante tiempo completo. En el sector público, en el sector privado, donde estés, el compromiso con las ideas siempre lo has llevado. Siempre he dicho que la primera persona que a mí me llevó a un organismo de derechos humanos en el año 77, 78, en plena dictadura, fue Raúl Garré. Fue el primero que yo escuché dentro de la juventud peronista. Tenemos que integrar lo que fundaste vos, el Seminario Juvenil de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y para mí es un orgullo que vos hayas venido hoy al café, y te voy a hacer un regalito. Vos sabés que la semana que viene hay un recital que empieza en la Secretaría de Cultura de la Nación, Corazón Compañero, en Alvear 1690, y el 19 de octubre, y allí van a estar una cantidad de músicos, una serie de músicos que vamos a ir presentando en cada bloque. Salvador Gómez Cáceres te va a ofrecer Drume Negrito. Maravilloso.